entonces, Señor, te damos gracias una vez más porque podemos estar juntos y por ver este hermoso grupo de jóvenes interesados en poder escuchar de tu palabra, Señor, y este tema tan especial que nos va a hablar Alfred en esta noche sobre tu misericordia, sobre ese amor tan grande que tú tienes para con cada uno de nosotros. Pedimos que tú bendigas a Alfred en la exposición y también que tú toques nuestros corazones, que podamos estar atentos a pesar de las interrupciones que pueda haber, los ruidos, tratar de estar atentos a tu palabra, Señor, para que ella pueda producir en nuestros corazones la bendición en nuestras vidas. Ayúdanos con la tecnología, con la luz, con todo, Señor, para que no haya ningún inconveniente y podamos disfrutar de esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a los que no he saludado. Ustedes saben que estos temas que hemos estado tratando últimamente son de sumo interés y uno por ahí cuando se refiere a la persona de Dios no puede decir que un tema más importante que otro, porque hacen a su esencia, hacen a lo que es Dios, ¿no? Entonces cuando hablamos de santidad, de justicia, que es lo que hemos estado hablando, estamos hablando de un atributo santo, ¿no? Que es de Dios, y en esta noche la misericordia es algo también que lo caracteriza a Dios. En su esencia, Dios es misericordioso. Es algo que Él como que no pudiera responder de otra manera. No sé si ustedes saben que muchas veces nosotros, o sea, perdonen que rebaje la comparación, pero es que para que lo podamos entender. Ustedes saben que muchas veces nosotros por ser tímidos o a veces porque somos retraídos, muchas veces decimos, ¿cómo me hubiera gustado contestarle de tal manera? Pero es algo que no va dentro de nuestra naturaleza, entonces no lo hicimos. ¿Por qué? Porque tenemos esa manera de responder. Bueno, Dios es, para que de alguna manera lo podamos entender, es igual. Dios, de la manera que Él siempre responde, es de una manera amorosa y misericordiosa, porque es su esencia, es lo que a Él lo hace ser lo que es Dios. Por otro lado, debemos pensar que cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de algo que atañe a nuestras vidas, algo que Dios quiere también que nosotros podamos experimentar y podamos de esta manera vivirlo, ¿no? No sé, debido a nuestra pecaminosidad que nos caracteriza y nuestra naturaleza caída, es muy difícil que podamos llegar a lograr, ¿no es cierto?, responder de esa manera, ¿no? Muchas veces puede jugarnos una mala pasada el mal carácter o el temperamento, ¿no es cierto?, de responder como el ejemplo que daba recién, pero en cuanto a la misericordia, ojalá todos pudiésemos tener, porque misericordia es aplacar, ese es el significado que tiene la misericordia, es aplacar. ¿Dios qué hizo? Teníamos un castigo sobre nosotros y Dios en la persona de Cristo aplacó todo ese furor, toda esa ira, todo ese enojo, todo ese malestar que tenía Dios con la vida de Alfredo. Dios lo aplacó en la persona de Cristo, que en rigor de verdad no es que lo pasó por alto, no confundamos, no pasó por alto. Él fue misericordioso con nosotros, pero descargó todo ese malestar que él tenía hacia nosotros y todo lo que nosotros merecíamos, lo descargó en su Hijo Jesús. O sea que él aplacó su ira y Jesús, digamos, satisfizo, si me permite el término, el enojo del Padre con respecto a nosotros, para que de esa manera nosotros pudiésemos obtener salvación y pudiésemos tener el privilegio que hoy tenemos, porque hoy estamos aquí nada más ni nada menos que por misericordia de Dios. No porque por su misericordia estemos libres del coronavirus, no porque hayamos nacido en una iglesia, en un hogar cristiano, o porque lo hayamos conocido al Señor de jóvenes o de chicos, sino por su misericordia. No podemos dejar de pensar en que la misericordia de Dios ha estado implícita en el acto salvífico de Dios con respecto a nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros sepamos que la característica que Dios tiene en responder, ¿no?, es misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia
es una inclinación, ¿no?, hacia algo bueno, hacia un acto de amabilidad, un acto de condescendencia, un acto de empatía. Fíjense en ustedes, y por eso es importante que hablemos de este tema, aunque con Diego y con Jere sabemos el material que tenemos en nuestras manos, y sé que muchos de ustedes son buenos lectores, algunos exponen, aún las chicas las menciono también, aunque no lo diga, pero recuerden que estoy hablando a todas, y a todos los chicos, y a ustedes también, chicas, las incluyo, con respecto a que sabemos y tenemos conocimiento, ¿no?, de esta realidad y de esta verdad preciosa de lo que es la misericordia. Pero tenemos que entender de que cada uno de nosotros debemos también tener esa inclinación que Dios tiene, porque Dios quiere incorporar eso en nuestras vidas el día que nos ha salvado, ¿no? Entonces, teniendo conocimiento, tenemos que primero saber que tenemos un ejemplo supremo y máximo en Dios, que es misericordia. Dice, ahí vamos a leer un pasaje en Miqueas, no sé por qué leo Miqueas, pero bueno, vamos a leer Miqueas 7:18, una expresión muy bonita que encontramos ahí con respecto a Dios. Fíjense en ustedes. Dice Miqueas 7:18, fíjense en la expresión que utiliza el profeta ahí. Si lo tienen, comenzamos a leer. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Indudablemente le está hablando a Israel, ¿no? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Me gusta esa expresión. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad, bueno, de Jacob y Abraham, las misericordias que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bien, venimos estudiando de este Dios inmutable, un Dios que no cambia. Hace un momento veíamos también la historia de Jonás, ¿no? Veíamos cómo Jonás en su caprichosa actitud, él como que está esperando de que Dios tenga un acto recriminatorio al punto de exterminar o de hacer desaparecer a Nínive, ¿no es cierto? Pero Dios, en respuesta a eso, dado a que los ninivitas respondieron de la manera que Dios quiere que todos respondamos cuando escuchamos su palabra, los perdona. ¿Por qué? Porque es un Dios que se deleita en misericordia. Y esto es importante que lo entendamos, porque eso echa por tierra todo orgullo, toda vanidad, todo lo que pudiéramos creer que nosotros somos, lo echa por tierra. Porque realmente debemos pensar que nosotros nacimos en pecado y aún vivimos en pecado hasta que Dios nos traslade a la gloria y nos dé un cuerpo nuevo del cual ya estemos libres de esto, pero mientras tanto vamos a estar expuestos a eso. Entonces, Dios, ¿qué hace permanentemente y constantemente? Es tener misericordia hacia nosotros. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, es si usted me permite el término, como si habláramos en términos futbolísticos, es lo mejor que sabe hacer. Bueno, Dios se deleita en ser misericordioso. Y nosotros tenemos la prueba de lo que pasó con Israel. Israel fue un pueblo completamente rebelde a toda la bondad y el afecto que Dios sintió hacia ellos, al punto de escogerlos a pesar de ser una nación la más pequeña y la más significante de la tierra. Sin embargo, Dios, que es infinito en misericordia y que se deleita en ella, ¿a quién elige? A ese pueblo insignificante que es Israel. Y por un momento, si ustedes me permiten la comparación, pensemos en nosotros, habiendo otras familias, habiendo otra gente, ¿no es cierto? Dios nos elige a nosotros. Entonces, por eso tenemos que llegar a pensar del privilegio que nosotros tenemos de tener a un Dios misericordioso, que aún a pesar de todas nuestras faltas, de todos nuestros errores y todo lo que podemos llegar a hacer,
mientras que estemos en este cuerpo de carne, Dios en su infinita misericordia nos va a asistir y nos va a perdonar. Ahora bien, hay una cosa que vamos a aclarar, y ustedes saben que venía pensándolo mucho, que muchas veces la gente confunde misericordia con lástima. No sé si a ustedes les ha pasado o lo han escuchado esto. Y fíjense en ustedes cómo es Dios, ¿no? Esta mañana me toma una señora que ha sido de nuestra iglesia hace años, ¿no? A lo mejor alguno, no sé, Andrea, por ahí puede que la llegue a haber llegado a sentir nombrar por don Rafa o María, la familia Aguirre, ¿no? Los chicos sabían venir a la escuela y a los jóvenes. Bueno, el Santi se va a acordar porque cuando vivimos en Remedio Escalada, estos chicos venían, viven ahí en la Tablada, en la calle Tablada. No me acuerdo ahora los nombres, son varios. Bueno, me encontré con la mamá. La mamá era miembro de nuestra iglesia en su momento, después tuvo un problema familiar, se apartó y todo eso. Cuando yo le comento esto, porque veníamos hablando de que ella ahora es enfermera auxiliar y está atendiendo un geriátrico, me decía que ella lo hace por amor a Jesús. O sea, ella le han quedado arraigos. Y yo no dudo que quizás pueda ser cristiana, porque ella era bautizada, era miembro en comunión de nuestra iglesia, de Río Ceballos. No dudo que tenga arraigo y que ese impulso, dice, a mí siempre me gustó servir, y esto es lo que hago ahora, es lo que me gustó siempre y ahora puedo hacerlo, ya tengo los chicos grandes, Bueno, aquí que llegó el momento que le comentaba yo que hoy a la noche teníamos la reunión de jóvenes en Zoom y tenía que hablarle a los chicos, o sea, a ustedes, de la misericordia, y entonces sí, dice, pero yo no lo hago por lástima. Así fue, yo le comenté eso y me dice, pero yo no lo hago por lástima. Y le digo, perdóname, pero la misericordia no es lástima. Le digo, es amar y ser condescendiente, es sentir empatía. O sea, ¿qué me hizo ver? ¿Y a qué qué quiero significarle con esto? Que muchas veces la gente confunde misericordia con lástima. Y yo siempre digo, es una apreciación muy personal, que ni aún a los animales se debe tener lástima, porque es algo muy, digamos, muy, si me permiten, como dice la Euni, muy triste, ¿no? Sentir lástima. Y cuanto más cuando se trata de un ser humano, sea un viejito que esté en un geriátrico, o sea un joven que está en una condición deplorable, o qué pensar, sea Alfredo a los 16, 17 años, 18 años, cuando todavía no conocía al Señor. Entonces, no hay que confundir. Misericordia no es lástima. Eso que quede bien en claro. La lástima corre completamente por otra vía distinta. Y Dios no es un Dios que siente lástima, que sintió lástima de Alfredo, de Santi, de Diego, y por eso lo salvó. Le digo que aún si así hubiera sido, yo hubiera preferido, siempre preferiría eso, que Dios me hubiera salvado aún por lástima, pero no es así. Dios en su infinito amor vio el rumbo que Alfredo estaba tomando y entonces lo llevó al punto de escuchar el mensaje de tal manera para que él entendiera la importancia de ser salvo, ¿no? Y una cosa que debemos entender, que la misericordia de Dios es infinita, es ilimitada y es por siempre. Ahora, no se debe jugar con la misericordia de Dios. Eso es algo importante, porque hoy se le ha diluido a la misericordia y por ahí hay personas, como muchas veces uno tiene que ministrar un matrimonio o un joven o una joven o alguien de mediana edad, y por ahí te dice, no, yo soy promiscuo, por ejemplo, o soy mal hablado, por ejemplo. Total, yo sé que Dios es misericordioso y Dios me va a perdonar. No hay que especular con eso, no hay que jugar con eso. Porque si bien es cierto que la misericordia de Dios es infinita, es ilimitada y es eterna, es un atributo santo de Dios. Es como decimos siempre, muchas veces hablamos de un Dios misericordioso, de un Dios bueno, de un Dios que entiende que yo soy un ser humano y que tengo mis debilidades, pero muchas veces pasamos por alto que Dios también es justo y es santo. Entonces no debemos jugar con eso, ¿no? De la misericordia, no, por la misericordia de Dios, yo sé que algún día, eso nadie lo sabe. Miren, hoy escuchaba un mensaje y también un ejemplo que salía en un libro de un hombre que su esposa tuvo por 20 años orando para que él se convierta. Ella
insistentemente no solo oraba, sino que seguía su vida cristiana como se debe llevar, asistiendo, involucrada, a pesar de que su marido estaba en esta situación. Siempre que venía el pastor, un pastor en particular, siempre le decía, hermano, no se olvide de orar por mi esposo. No sé. Pasaron 20 años. Bueno, una noche, para sorpresa del pastor, que ya creía que ese hombre o no entendía el mensaje, o quién sabe qué hacía en las reuniones, pero lo que menos hacía era entender la importancia de la salvación, ese hombre da el paso al frente manifestando aceptar a Cristo, ¿no? Entonces la mujer llorando se viene, abraza a su esposo con los hijos, y solamente decía, fue un acto misericordioso de Dios, porque Dios le dio la oportunidad. Pero la historia no termina aquí. Y esto no es para asustar ni nada, porque creo que historias como esta, aquellos que tenemos años en la vida cristiana, aún de chiquititos, como la veo a Andrea, como lo veo a Diego, hemos sabido de situaciones de estas. Al otro día el hombre se presenta a trabajar, él era techista, y se cae del techo y se rompe el cuello y fallece. 12 horas antes ese hombre había tenido la oportunidad y había hecho uso de la misericordia de Dios porque había entendido el mensaje. ¿A qué voy? Que la misericordia de Dios es ilimitada, pero no hay que jugar con aquello. Veo que siempre dice, y algún día se va a convertir. Si escucha la palabra, yo tengo mucho más confianza que se pueda convertir, pero si no la escucha, si vive ajeno a todo lo que es Dios, los milagros existen, ¿no? Y creo que solamente un milagro puede llegar a salvarlo. Ahora quisiera llevarlos a una historia bíblica que nos va a hacer ver de qué manera Dios quiere que nosotros podamos también tener el sentir que Él tuvo. Y entender de alguna manera que no solamente es ser religioso, no solamente es ser activo en la iglesia, sino que muchas veces las demandas de Dios están mucho más encima, más por encima. Y es una historia que todos la conocemos y creo que ya a algunos les ha venido a la mente, la historia del buen samaritano. Así que vamos a leerla y luego hacemos un comentario práctico para que nos quede bien impreso sobre lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Vayamos a Lucas. Lucas 10, comenzando del verso 25. Esta es una historia que le vamos a sacar mucha enseñanza por el hecho de que tiene como protagonista principal, ustedes miran al samaritano, y yo diría que no. ¿Saben por qué? Porque tiene protagonista principal al Señor Jesús, ¿no? En un ejemplo gráfico, dándole a entender de la importancia de lo que Dios quiere, ¿no? Dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dice Dios, conocimiento de Dios y no holocaustos. O sea que Dios pone en la vara, ¿no?, de sus demandas, pone por encima la misericordia. O sea que, ¿querés congregarte, hermano? Bárbaro, está bien que lo hagas. ¿Querés asistir a todos los cultos? Bárbaro. Pero no te olvides de este detalle, ¿no? De que Dios es justo, Dios es santo y Dios también es un Dios misericordioso. Leamos la porción para luego avanzar. Dice el verso 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, fíjense ustedes la actitud, diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, el primer y más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero fíjense ustedes la perspicacia del fariseo. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? La pregunta del millón, ¿a quién debo predicarle? ¿A quién debo ayudar? Dice, y el Señor le responde con una historia. Dice, un hombre
descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, reparemos en este término, movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, le dice el Señor, ¿no? De estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y nos podemos también decir a nosotros mismos, tenemos que hacer lo mismo. Estos 3 personajes tenían una buena intención. Yo no quiero prejuzgar la actitud del sacerdote ni del levita, porque me puede pasar a mí. Che, estamos llegando tarde a la reunión, como una vez que nos pasó con Nerio, que nos pasamos el límite de velocidad y nos dieron una multa y íbamos a la iglesia. Entonces después cuando fuimos al juez, ¿saben qué dijo? Ustedes debieran ser ejemplo. Nos perdonó la multa, algo que no acontece muy seguido, pero este hombre entendió la situación y pero nos advirtió. Recuerden que ustedes son tal y tal cosa, ¿no? O sea que bien podríamos decir al sacerdote, perdón, sacerdote, todo bien, pero te olvidaste que viste a un hombre tirado ahí y no lo asististe. Al levita le podríamos decir lo mismo. Pero este aquí que el samaritano, fíjense ustedes, no dice sintió lástima. No sé si habrá alguna versión que lo diga. La verdad que no he cotejado esas versiones actuales ahora que tratan de usar términos más diluidos. Pero no sería el correcto, si ustedes me permiten, ¿no? Mi modesta opinión. Porque no es lástima lo que sintió. Dice, movido a misericordia. ¿Saben qué? Los 3 sabían lo que tenían que hacer. Los 3 sabían que tenían, porque yo no puedo negar que el sacerdote no sabría de la misericordia, ni el levita, que eran religiosos del momento. Sin embargo, había uno que a lo mejor no lo sabía con precisión, pero sí que tenía, como si usted me permite, la tenía clara, sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque sintió una inclinación a hacer misericordia. Y eso es lo que Dios es, y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, que nosotros tengamos esa inclinación, que por encima de todo lo que pueda, haber como prioridad, sintamos misericordia. ¿Saben por qué? Porque representamos a un Dios misericordioso. Y es por eso que cuando uno piensa en la vara que Dios tiene de medir, uno no es que va a echar por tierra lo otro, porque siempre pensemos, jóvenes, una cosa no quita la otra. ¿Por qué no lo ayudaste? ¿Por qué no le entregaste un tratado? ¿Por qué no fuiste? Y porque tenía que hacer tal cosa, o porque tenía la reunión, o sea, una cosa no quita la otra. El hacer misericordia debiera ser algo que nos caracteriza. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es misericordioso. Un Dios que su naturaleza es responder de esa manera. Acá los 3 tenían un apremio. Lo que pasa es que lo del que cayó en manos de ladrones era una prioridad. ¿Por qué? Porque era algo que nos encontrábamos en el camino. Entonces, qué bueno sería que podamos nosotros, queridos jóvenes, aprender esta verdad, ¿no? Primer lugar, saber que representamos un Dios misericordioso. Es la vara más alta que podemos tener. Nunca pongamos una vara más baja para decir, no, bueno, pero mira, el pastor no lo hizo, el anciano no lo hizo, mi líder no lo hace. Y bueno, no, pongamos a Dios por encima, o al Señor Jesús, que es lo mismo, como vara, para tomar ejemplo, como para seguir.
¿Por qué? Porque su naturaleza es así. ¿Mm? Porque Dios no puede responder de otra manera. Fíjense ustedes, ahí en Lamentaciones también dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea que se van renovando la misericordia. O sea, hay una frescura en cuanto a esto, hermanos, que realmente nos debe hacer conmover, nos debe hacer sentirnos parte de esto, que podamos realmente todos tener el sentimiento de ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que se complace y se deleita en hacer y practicar misericordia, sin dejar de lado lo otro. Porque recordemos que debemos siempre, en el orden de prioridades, saber lo que es más importante en cuanto a nuestra vida cristiana. Pero qué bueno sería que todos nos puedan consultar, todos nos puedan buscar. ¿Por qué? Porque somos condescendientes, sentimos empatía, nos sabemos poner al lado del otro, de eso se trata. Porque a veces es fácil juzgar, ¿no es cierto?, cuando el otro está pasando por determinada situación. Pero cuando uno es misericordioso, uno se pone a la par del otro. Esto es como, y perdónenme el ejemplo, y si algún día lo viven en un ser querido, lo van a entender a ciencia cierta. Ojalá que no, porque es triste. Pero vieron cuando algunos vienen y te dicen en ese momento, lo siento mucho, te acompañan en el sentimiento. Ustedes saben que yo lo tomo a bien, porque yo lo he vivido y sé que era de corazón. Pero es tan difícil, ¿no?, ponerse al lado del otro, ¿no? Es por eso que Dios nos pone esa vara tan alta, ¿no? Para que tengamos esa inclinación, queridos hermanos y queridos jóvenes. Y qué hermoso es pensar que desde ahora, desde esta temprana edad, nosotros sepamos, lejos de pensar que es un peso que voy a llevar sobre mis espaldas, todo lo contrario, pensar que estoy representando a Dios, a un Dios misericordioso. Yo recuerdo, hace unos años, tenía yo el kiosco, algunos se deben acordar quizás o no, no son de mi época, pobre, pero a lo mejor le han contado, sabía tener un kiosco al frente de la clínica Unquillo, a lo mejor aquí Unquillo la han sentido nombrar. Y había un señor que no era bien visto, un viejito, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, que no querían las enfermeras darle la comida porque era medio pícaro, porque, bueno, era medio caprichoso y tenía sus cosas. Y yo dejaba el kiosco para ir a darle el desayuno, la merienda, el almuerzo ya no podía, porque esa hora era justo cuando el kiosco estaba full. Y perdía horas de trabajo, está bien, hay una posibilidad que tenía. Yo sé que hay muchos que no van a dejar el trabajo, no va a dejar la oficina, Diego, por ir, pero a lo que voy, que muchas veces cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, la satisfacción que se siente, porque después este hombre falleció, porque no tenía familia, así con el tiempo murió ahí en la clínica, pero la satisfacción que a uno le quedó, el hecho de haberlo asistido, ¿no? Y uno sin saberlo. Chicos, yo tenía en ese tiempo, porque alguna vez fui joven y tuve mis 20 años, tenía un año de bautizado, Diego, sí. O sea que era de misericordia. Y eso que en Unquillo se estudia mucho la Biblia, ¿eh? La verdad que gracias a Dios he tenido una formación buena, ¿no? Diego lo puede dar como fe a eso. Sin embargo, pero era algo que sabía, que era algo que tenía que hacer porque era algo que a Dios le agradaba. El hecho de asistir a alguien que a pesar de que no era familiar, a pesar de que no lo conocía más que del pueblo, era alguien que estaba en una situación de necesidad. Entonces yo sin saber hice un acto misericordioso. ¿Vieron que a veces tengo actos misericordiosos? ¿Ustedes creen que no? No, yo creo que muchas veces sin saber, chicos, podemos llegar a ser, o podemos ser un instrumento de Dios inconscientemente, sin saberlo. Así que bueno, terminamos aquí. Espero que haya sido claro y ha sido un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, seguimos adelante con los estudios que están cada vez más lindos, más importantes. Así que bueno, seguimos adelante.